Hola, ¿cómo están? En esta segunda etapa vamos a arrancar con lo que es el procesador de texto Word, ¿sí? Yo el tema que elegí ahora es autoconocimiento para la búsqueda de empleo, ¿sí? En base a ese tema vamos a comenzar con el procesador de texto Word. Fíjense ustedes que yo les he dejado una guía de lectura sobre el autoconocimiento y luego les dejo una actividad, ¿sí? Ustedes van a ir completando las preguntas de esa actividad en base a la lectura de la guía, ¿no? También les dejo unos tutoriales, ¿sí? Sobre cómo trabajar el formato de Word y les dejo un foro. En ese foro ustedes podrán hacerme preguntas, ¿no? En la medida que vayan avanzando y si surgen dudas, bueno, podrán ir dejándolas allí en ese foro. Bueno, les voy a comentar un poquito sobre el trabajo, ¿no? El tema que para trabajar el procesador, ¿no? Que es la búsqueda de empleo. Y esto lo vamos a trabajar en base a 3 puntos. Primero, ¿cómo se inicia la búsqueda de empleo? Bueno, la búsqueda de empleo se inicia haciendo un análisis de mis intereses, de mis gustos y planteándome una meta. Esos 2 puntos son los que van a guiar toda mi carrera profesional, ¿sí? Bueno, luego también tengo que plantearme objetivos, objetivos claros. Esos objetivos los voy a plantear pensando, ¿no? En mis habilidades y, digamos, en mis capacidades, en qué soy hábil, ¿sí? Cuáles son mis capacidades. Y luego voy a hacer mi propio FODA, ¿sí? ¿Qué es el FODA? El FODA son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Bueno, a la hora de buscar un empleo es muy importante que yo conozca mi propio FODA. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo concreto, pero la idea es que cada uno piense el propio, ¿no? Una fortaleza podría ser a la hora de buscar un empleo que maneje muy bien el inglés, ¿sí? Eso es una fortaleza y me da una oportunidad en el mercado laboral. Una debilidad podría llegar a ser que no tengo mi carrera finalizada, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque eso también me enfrenta a una amenaza. ¿Cuál es la amenaza que podría llegar a identificar? Que hoy en día el mercado laboral es muy exigente. ¿Exigente en qué sentido? En que voy a tener más oportunidades o más chance si tengo mis estudios finalizados, si tengo alguna capacitación hecha, ¿no? Si tengo experiencia. Eso, digamos, son cosas que si no las tengo me estarían representando una debilidad, bueno, y una amenaza frente a lo que es el mercado laboral. Bueno, en base a esos 3 puntos es lo que trata esta guía, ¿sí? Es una guía que ustedes a medida que la vayan realizando les va a permitir conocerse a ustedes mismos, bueno, y prepararse en todo esto a la hora de salir a buscar un empleo. Esto lo vamos a trabajar en el Word. Debajo de la actividad yo les pido el formato que tiene que tener el trabajo, que estos son formatos mínimos, ¿sí? No son formatos que los inventé yo, sino que se rigen bajo las normas APA, que las normas APA establecen, entre otras cosas, ¿no? El formato mínimo que tienen que tener los trabajos de presentación. Por eso es muy importante que ustedes se vayan familiarizando con estos formatos que los vamos a aplicar en todas las actividades de Word, que se vayan familiarizando y lo vayan aplicando también cuando presenten trabajos en otras materias, ¿sí? En cuanto a tipo de letras, tamaños, alineaciones, ¿sí? Por ejemplo, todos los trabajos tienen que tener alineación justificada, tienen que tener sangría, en este caso sangría de primera línea, que cuál es la sangría de primera línea, es aquella que encontramos después de cada punto y aparte, ¿sí? Ese espacio que hay en el primer renglón de cada párrafo. Bueno, y todas estas cositas que hacen a lo que es el formato básico o mínimo, los vamos a ir viendo aquí en el Word.
También fíjense que les pido una imagen, ¿sí? Les pido una tabla. En esa tabla ustedes van a tener que representar el FODA de ustedes y les dejo tutoriales de esto, ¿sí? Cómo elaborar una tabla, cómo insertar una imagen y darle, digamos, una ubicación con respecto al texto, ¿sí? No me tiene que quedar aislada o allá abajo sola, abajo del texto sola o en una hoja aparte, no, tiene que ser acorde al texto y estar ubicada en un lugar, ¿no? En donde quede visible y prolija. Bueno, entonces les dejo la guía de actividades, la guía de lectura, la guía de actividad, ¿sí? Les dejo un foro para que dejen allí las dudas si surgen y les dejo los tutoriales sobre cómo trabajar el formato de texto y el formato de párrafo en el Word. Otra cosa importante, el formato de texto hace referencia al tamaño, al tipo de letra, a los colores de la letra, todo lo que refiere al texto, mientras que el formato de párrafo hace referencia a las alineaciones, qué tipo de alineaciones tenemos, centrada, justificada, a la derecha y a la izquierda, hace referencia también a las sangrías, al interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre renglón y renglón, ¿sí? Eso también está bueno que ustedes se vayan familiarizando con esos términos y con ese tipo, con esos tipos de formatos. Bueno, les decía entonces, tienen los tutoriales de eso. Y les voy a pedir que para la próxima clase, que será el miércoles que viene, tengan un avance hecho de esa actividad, ¿sí? Como para compartir. Nos vamos a encontrar en una clase en vivo, la vamos a hacer a través de Meet. Yo el miércoles les voy a dejar un enlace a Meet, lo van a encontrar al inicio del aula, ¿sí? Allá arriba donde en donde tienen el chat. Bueno, ahí les voy a dejar un icono de Meet. Y les voy a dejar para que primero se registren su asistencia, ¿sí? Ustedes van a encontrar un icono en donde yo les voy a dejar escrito algo así como pasar por acá y registrar la asistencia. Primero van a entrar ahí, van a registrar la asistencia y después van a ir al enlace de Meet y ahí nos vamos a encontrar en vivo, ¿sí? De esta manera, registrando la asistencia de ustedes, a mí automáticamente después me queda quién estuvo, ¿no? Em, digamos que como que me facilita el hecho de yo estar tomando asistencia uno por uno. Estas clases las vamos a ir haciendo, la idea es por ahí ir haciéndolas quincenalmente, o si por ahí yo veo que hay algún tema en que precisan una explicación más profunda o algún tema en que veo que es necesario vernos, ¿no? Charlar, comentar, alguna puesta en común. La vamos a hacer en el horario de nuestras clases, ¿sí? Entre las 16 y las 18. Este miércoles, que va a ser la primera, la vamos a hacer a las 16. Es importante, bueno, que ustedes puedan cumplir, ¿no? En esa clase vendría como en cierta manera a reemplazar la clase presencial. Si ustedes por algún motivo no pueden asistir a alguna de esas clases, me avisan, ¿sí? Ya sea por motivos de conexión o por motivos de trabajo o por algún problema personal, también es importante que me avisen, ¿sí? Que tengamos esa comunicación. Así que bueno, estamos en contacto. Sí, les pido entonces que para el miércoles que viene tengan avanzada, ¿sí? La actividad como para ponerla en común. Y bueno, disponen del foro para dejarme allí sus dudas o el mail también. Bueno, les dejo un saludo y nos estamos viendo.